Hola, ¿cómo están? Familia, amigos, hermanita, hermanitos, cuñaditas, todos los que me escuchan en toda América Latina, España y los hispanoparlantes en los Estados Unidos. Hoy voy a comenzar una serie importante, muy importante, para el bienestar y el envejecimiento saludable, que la voy a llamar la ciencia de la felicidad. Primero quiero decirte que no hay una sola molécula que te produzca la felicidad. No es la dopamina, no es la norepinefrina, no es la serotonina, ninguna de ellas, ¿no? Tampoco hay una droga, una planta que te dé la felicidad. La felicidad es un concepto complejo, muy difícil de definir. Hay muchas universidades del primer mundo, pues, y también de América Latina, que hay algunas personas que están estudiando esto, que han tratado de comprender qué es la felicidad y cómo hacer que la gente obtenga la mayor felicidad posible de la vida. Entonces no hay una molécula, no hay una planta, y es un concepto difícil de definir y difícil de lograr, aunque todos lo podemos sentir. Entonces voy a introducir el tema el día de hoy. Entonces, para la felicidad, lo primero es que tienes que estar sano. Tienes que sentirte físicamente bien, para lo cual tienes que dormir bien. Recuerda el programa que hablé sobre dormir bien. Tienes que hacer ejercicio, meditar, tomar el sol, salir a caminar, entrar en contacto con la naturaleza, caminar y poner tus pies sobre el suelo, sobre el césped, para recibir la energía de la tierra, la energía eléctrica, la energía electromagnética. Entonces, naturalmente hay que estar bien, sano. Es lo primero. Si no, no podemos empezar a hablar de la felicidad. En segundo lugar, hay una serie de asuntos o conductas que producen felicidad que han sido estudiadas en varios artículos, muchos de ellos en Science, no lo van a creer. Science junto con Nature y PNAS, las mejores universidades, perdón, las mejores artículos, revistas del mundo, que hablan de las cosas que uno puede hacer y que se ha observado que tienen que ver con la felicidad, y las voy a ir tratando una por una. Ahora solamente las voy a mencionar. Lo primero es que este estudio longitudinal que hizo pues Harvard, que comenzó en el 38, largo tiempo, todavía lo sigue, donde siguieron pues a gente que estudió ahí en Harvard, y entonces concluyen pues que el dinero no es importante, ¿no? Sin embargo, voy a decir que sí es importante tener una cantidad de dinero como un buffer, un amortiguador para los problemas que tú puedas tener en la vida, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que vamos a tratar, es el estudio de largo proyecto de Harvard sobre la felicidad, ¿no? Que concluye eso que siempre la gente ha dicho, aunque hay que agregar, que no lo dicen, que tú requieres tener un amortiguador para la felicidad, o sea, para tu situación económica. Nadie puede ser feliz si no puede pagar la renta de su casa, ¿no? O está quebrado. Entonces la salud y el asunto de pequeño cantidad de dinero, ¿no? Después está el asunto de la interacción social. Entonces eso también lo voy a desarrollar en un programa específicamente dedicado a la interacción social y la felicidad. No solamente la interacción con la gente, con tu pareja, con tus hermanos, con tus tíos, con tus amigos, ¿no? Sino también la interacción con las mascotas, ¿no? Eso produce mucha felicidad. Tocar al perrito, tocar al gatito. Entonces ese punto también lo voy a tocar. No el hacer directo contacto con los ojos, el mirarte a la cara. ¿Okay? Entonces voy a hablar sobre lo que los otros primatas se llama grooming, que es tocarse, la importancia de tocarse para
la felicidad. El siguiente punto que voy a mencionar, que ya dije que tenías que tener la salud, tenías que tener una cantidad de dinero más o menos buenos, tenías que tener interacción social. Lo otro es que también hice un programa sobre eso, sobre la felicidad que produce la gratitud, la felicidad que produce el dar, el que des sinceramente. Eso también está relacionado con la felicidad. Otro vídeo dentro de la serie La ciencia de la felicidad es el sentido de la vida. Entonces, esos programas voy a desarrollar en detalle. Y espero que los sigas y te suscribas al canal para que yo pueda seguir estudiando estos artículos. Y en particular, en esta vez voy a hacer esta serie sobre la felicidad. Me despido de ustedes esperando que me sigan, que los vean, profundicen acerca de cómo conseguir la felicidad para vivir más tiempo y además para el bienestar de vivir. Adiós. Gracias a todos.